Nuestra siguiente ponente, la doctora Ani Riera Leal, es una dermatóloga mexicana que ha hecho sus cursos de alta especialización en cirugía dermatológica y dermatología pediátrica. Tiene un fellow en trasplante de pelo y otras técnicas de recuperación capilar, maestrías en urgencias médicas y administración de hospitales y servicios de salud y doctorados en ciencias biomédicas con orientación en inmunología y en educación superior. Ha hecho un postdoctorado en biología molecular y entre su experiencia laboral está ser dermatólogo del Hospital General del Estado de Sonora, del cual es jefa del Departamento de Dermatología y profesora a tiempo completo de la Universidad de Estudios Profesionales y de Posgrado CIES UNEPROP, socia del miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y es certificada por el Consejo Mexicano de Dermatología y tiene varias publicaciones a su cargo. Muchas gracias, doctora, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y pues gracias a Dios por permitirme estar aquí. Pues vamos a hablar un poquito sobre el sistema inmune en las alopecias. El sistema inmune es uno de los temas que yo amo, pero que también considero que es importante que todos conozcamos porque no hay ningún evento dentro de la dermatología o en cualquier sistema en la que el sistema inmune no sea el autor principal. Entonces ahorita vamos a hablar un poquito para ver cómo desde las primeras semanas del desarrollo embriológico el sistema inmune va a determinar las características del pelo. Aquí podemos ver, Aquí podemos ver, por ejemplo, a los macrófagos que residen en la piel del embrión, que están produciendo algunas citocinas o factores de crecimiento que van a constituir ligando de la vía WNT, de la beta-catenina. Si ustedes conocen un poquito sobre esta vía, normalmente se encuentra fosforilando beta-catenina para marcarla y que sea degradada por el proteasoma, pero ante la presencia de determinados ligandos, como los que está produciendo este macrófago, las proteínas que mantienen marcadas a beta-catenina se van a pegar a la membrana celular y ya no la van a poder marcar, dejándola libre y que ella se pueda traslocar al núcleo. ¿Qué pasa cuando beta-catenina se trasloca al núcleo? Que la mayoría de los genes que va a activar van a ser genes de proliferación celular. Si ustedes se fijan, ahorita vamos a hablar un poquito más acerca del privilegio inmunológico del que goza el cabello, pero no solamente los macrófagos van a estar siendo protagonistas dentro de la regulación del crecimiento del mismo, sino también que un subconjunto de células T que reciben el nombre de células T reguladoras porque su perfil es más bien inmunosupresor. Una vez que la persona nace y se comienza a desarrollar el cabello, como nos explicaba la doctora, va a ir pasando por diferentes ciclos y también en cada uno de esos ciclos el sistema inmune está participando. Miren, en la fase de crecimiento, básicamente siguen los macrófagos estimulando la vía de la beta-catenina a través de vías de proteínas que participan en la proliferación, como por ejemplo oconstatin M. Sin embargo, ya para el catágeno y el terógeno comienzan a activarse vías de apoptosis o muerte celular programada porque estos macrófagos van a cambiar su perfil de citocinas. Entonces aquí van a segregar, por ejemplo, como el factor GF5, van a inhibir vías que tienen que ver con las JAK-STAT y esto va a provocar que las células madres pluripotenciales ya dejen de activarse o de diferenciarse y con esto se provoque una disminución del grosor de cabello y paulatinamente la muerte del cabello. Aquí podemos ver en esta figura un poquito más claro cómo a través del ciclo del cabello van a ir actuando determinados traumas o algunas respuestas de daño que se van a activar para que el cabello vaya pasando desde el anágeno hasta finalmente el terógeno. Y en cada uno de estos, por ejemplo, vamos a distinguir
que en el anágeno es donde más activado tiene el cabello los mecanismos que lo van a proteger de que haya un colapso del privilegio inmunológico, mientras que conforme va avanzando hasta el catágeno se van activando vías que más bien, tienen que ver con que cesa, no manejo bien el apuntador, con que cesa la diferenciación celular y se lleva a cabo la apoptosis o muerte del mismo. Acá vemos que el privilegio inmunológico, que es un concepto que ahorita se está vinculando a prácticamente todas las alopecias, no solamente a la alopecia areata, donde tradicionalmente se había descrito, va a tener una serie, de factores que lo van a estar acompañando en dependencia del sitio donde querramos estudiar el cabello. Por ejemplo, vemos que en la parte superior más bien hay una disminución del complejo mayor de compatibilidad de clase 1. No sé si ustedes recuerdan por las referencias que tienen de inmunología, que para que el linfocito T se active necesita que una célula, generalmente célula dendrítica o macrófago, le presente. Y cuando le va a presentar el antígeno, no solamente él va a tocar de qué antígeno se trata para saber hacia dónde se va a diferenciar, sino también se va a poner en contacto con la molécula del MHC para identificar si el antígeno proviene de lo propio o va a provenir del medio externo. En este caso, las células del cabello, sobre todo cuando están en anágeno, inhiben la expresión de antígenos asociados a lo propio y de esta manera el sistema inmune, aun cuando ve que el cabello está creciendo, pues no lo ataca porque no puede serle presentado ninguna de las proteínas que se están expresando. Asimismo, ahorita y al final van a ver algunas diapositivas acerca del importante error que tienen los melanocitos dentro de la alopecia, ya sean dentro de la fisiopatología o del tratamiento, porque no solamente ellos van a tener la función que todos conocemos de protección a través de la melanina, sino que también inmunológicamente producen factores que garantizan el privilegio inmunológico, como por ejemplo, ellos son los que secretan esa proteína que va a tener efectos inmunosupresores sobre la respuesta inmunológica. Y asimismo vemos que una zona que se consideraría por muchos que es la más importante para garantizar la sobrevida del cabello, en este caso la papila dérmica, está altamente rodeada de células que van a secretar TGF-beta, que es uno de los inmunosupresores por excelencia del sistema inmune. Y así conforme se van pasando los ciclos, van a ver de que en determinadas alteraciones, eventos ambientales o en determinadas enfermedades va a cambiar este patrón benévolo que está dominado por células T reguladoras y por macrófagos hacia un patrón inmunológico donde las células NK son las que van a predominar y de esa forma se van a activar linfocitos TCD8 que son capaces de destruir al folículo piloso. Acá, por ejemplo, en esta tablita se me hizo muy interesante porque se resume básicamente todos los mecanismos de los que estábamos hablando y cómo van a tener consecuencias dentro de la tolerancia inmunológica y por lo tanto cuando esto se rompe pues es lo que va a dar a cabo que se expresen determinadas enfermedades. Aquí vamos a ver también que estas moléculas no se expresan en todas las regiones del cabello y esto van a ver, por ejemplo, que a nivel molecular ya sabemos que en no todas las patologías se rompe de manera similar la tolerancia. Por ejemplo, hay patologías donde se pierde la tolerancia en la porción más distal a nivel del bulbo, mientras hay patologías en donde la región proximal es la que se está perdiendo. Y vamos a tener una diapositiva donde ustedes van a poder ver el papel que ahorita se le da a la microbiota cutánea en el mantenimiento de la tolerancia inmunológica. De manera general, hay muchas clasificaciones de las alopecias, pero por una cuestión del tiempo decidí tomar esa clasificación que las divide básicamente en dos grupos, en las no cicatrizales, que generalmente
tienen un componente muy inflamatorio, como por ejemplo en la alopecia areata, y en estas que tradicionalmente se han considerado no inflamatorias. Y digo tradicionalmente porque ahora sabemos que hay pacientes dentro de estas que sí tienen una inflamación subclínica a nivel del folículo piloso y va a contribuir patogénicamente a la expresión de la enfermedad y que tanto va a responder a los tratamientos que conocemos como convencionales. Y dentro de las alopecias cicatrizales vamos a considerar aquellas que son primarias y las secundarias a algún traumatismo, radiaciones, medicamentos, quemaduras o incluso procesos quirúrgicos. Y aquí vemos cómo en casi todas ellas, independientemente del mecanismo fisiopatológico principal, tenemos que convergen en que en todas ellas, en determinado momento de la evolución, va a haber una pérdida del privilegio inmunológico. Es decir, nuestro cabello va a comenzar a expresar moléculas que consideramos como propio, pero que ya no la va a reconocer, se comporta como si fuera una verdadera enfermedad autoinmune o va a activar vías de autoinflamación que dependen más bien de las proteínas intracelulares, sobre todo a nivel del queratinocito, que va a cambiar el perfil de expresión de las citocinas alrededor del folículo, y esto va a garantizar que incluso en una misma patología encontremos que hayan citocinas propias de la respuesta TH1, de la TH2, de la TH17, y a esto es lo que le vamos a llamar la tormenta de citoquinas. O sea, comienza a crearse un microambiente desconocido para el folículo piloso, y en dependencia de cuál es la respuesta inflamatoria que gane, pues esa va a ser la expresión que va a tener el paciente. Okay. Aquí vemos, por ejemplo, cómo en un inicio comienzan a activarse células T de tipo cooperadora que van a actuar a través de los mastocitos y van a también activar las células B y las células NK, que sobre todo son las protagonistas en activar a los linfocitos TCD8, que son citotóxicos y van a atacar a las células del folículo. Y una vez que se genera algo que al folículo no le gusta, que puede ser una enfermedad bien establecida como dermatitis atópica, algún tipo de infección, una tiña, algún proceso quirúrgico, entonces el mismo proceso que está desencadenando el problema cambia el perfil inflamatorio y daña de manera secundaria el cabello. Y una de las prácticas que vamos a tener aquí es acerca de cómo incluso en técnicas tan súper defendidas como el trasplante de cabello pueden haber complicaciones como esta, porque al generarse un trauma, que es un trauma totalmente intencionado, nosotros mismos podemos romper el equilibrio inmunológico y la tolerancia inmunológica de los bulbos pilosos que están adyacentes al área en donde estamos trabajando. Acá, por ejemplo, vemos, como decía la doctora, el folículo piloso parece poca cosa, parece una cosita tan pequeñita, pero es una cosa inmensa. Para algunos de nosotros es prácticamente como un órgano y lo estudiamos como si fuera el riñón, el pulmón. Tiene una vascularización extremadamente grande, como también nos mostraba la doctora, y esto hace que una vez que se inicie la respuesta inflamatoria, ocurra la liberación de quimiosinas que van a traer hacia el sitio más células inflamatorias y aparezcan mecanismos de vasodilatación, alteraciones de los músculos erectores del pelo, y todo esto va a dar al colapso de la unidad folicular. No siempre, como les comentaba, va a ocurrir en el mismo sitio. Por ejemplo, aquí tenemos a un paciente con un líquen plano pilar. Esta es la imagen clínica, la dermatoscopía, e histológicamente podemos ver que el infiltrado inflamatorio está afectando tanto al bulbo como al tercio proximal. Sin embargo, en la alopecia areata, aquí vemos donde prácticamente la afectación es exclusiva a nivel proximal, no hay afectación del bulbo. Entonces, esto abre nuevas como oportunidades de investigación, porque en algunas patologías se rompe el equilibrio o la tolerancia inmunológica en una zona, porque en otras patologías se rompe en otra.
Una disculpa. Ok. Bueno, vamos a analizar así someramente para respetar el tiempo algunas de las enfermedades que se relacionan con pérdida de la tolerancia inmunológica, y yo creo que de todas ellas, ahora sí la clásica de las clásicas es la alopecia areata. Y en esta no solamente se da la pérdida, sino también hay algo que le llamamos umbral de impacto negativo en los folículos cercanos, que es que la misma inflamación, aun cuando no esté ocurriendo un daño directo al folículo, genera que el folículo entre en un catágeno temprano. Acá, por ejemplo, vemos que independientemente de que la etiología de la alopecia areata sea autoinmune o no, yo sé que ustedes saben que hay muchas formas de clasificarla, pero una de ellas es en autoinmune y no autoinmune, y uno pudiera pensar, bueno, a lo mejor todo esto se está dando exclusivamente en la alopecia areata de tipo autoinmune, pero independientemente de eso, son diferentes las células que intervienen y las proteínas que están generando la inflamación, pero finalmente todos van a converger en que se activa la vía del interferón gamma, y esta vía va a terminar en un aumento en la expresión de células presentadoras de antígeno a través del MHC clase 1 o del MHC clase 2, en dependencia de lo que esté originando el problema, una disminución de las proteínas que normalmente tienen efecto inmunorregulador, y finalmente se va a perder el cabello porque se induce muerte en el folículo piloso. Acá, por ejemplo, le pongo una tablita con algunos de los medicamentos que ahorita están en fase de investigación, que a futuro se utilizarían en enfermedades como la alopecia areata, y que el único propósito que tienen ellos es de inhibir la pérdida de la tolerancia inmunológica a través de su intervención en algunas de estas proteínas inmunorreguladoras. Ok, acá vamos a estudiar un poquito acerca de la alopecia androgenética, porque la alopecia androgenética pues es una de las alopecias que prácticamente nunca consideramos dentro de los mecanismos inflamatorios. Todos dominamos acerca del papel de los andrógenos, de cómo genéticamente las personas que tengan más receptores para los andrógenos o que tengan la capacidad para convertir más la testosterona a dehidrotestosterona y que se una a su receptor, pues van a padecer alopecia androgenética. Sin embargo, hay algunos estudios que demuestran que aún estos pacientes, a pesar de que le damos los medicamentos ampliamente aprobados por la FDA, que son finasterida y midosidil, no van a responder al tratamiento. Aún más, hay algunos estudios actuales donde se postula que los pacientes con alopecia androgénica en estadios iniciales pudieran beneficiarse del tratamiento de antibióticos, y esto lo vamos a ver más adelante por la relación que tendría la microbiota cutánea para inducir inflamación en la porción proximal del cabello en estos pacientes. Entonces, ahorita uno de los mecanismos fisiopatológicos de los que más se habla en alopecia androgenética es acerca precisamente de la microinflamación perifolicular. Acá vemos una imagen de cómo se vería lo que está pasando en relación con la microbiota. Se ha visto que el microbioma cutáneo de la piel cabelluda de individuos aparentemente sanos tiene un equilibrio entre bacterias, levaduras, entre hongos, y que cuando predomina o cuando se rompe ese equilibrio, parecido a lo que sucede con el acné, pasa que vamos a crear diferentes patrones de inflamación, y con esto se va a condicionar que aparezcan algunas enfermedades del cabello. Por ejemplo, aquí le pongo algunos estudios de cómo, por ejemplo, en el aumento de malacesia, la disminución de aspergillus, aumento de estafilococos pudieran favorecer el desarrollo de dermatitis seborreica. Ahorita ya sé que malacesia es de los hongos que prácticamente todos conocemos de su importancia dentro de la dermatitis seborreica, pero ahorita se hablan de otros hongos, por ejemplo,
este que está aquí, Phyrobacidium, hay algunos estudios que están, Phyrobacidium, no sé si la pronunciación es la correcta, hay algunos estudios que han relacionado a este hongo, en especial con la severidad de la producción de escamas dentro de la dermatitis seborreica. Por ejemplo, en otras patologías que aparentemente no tienen mucha relación con la microbiota cutánea, como la foliculitis de Carvante y la psoriasis de la piel cabelluda, también por estudios del microbioma cutáneo se ha determinado que en estos pacientes hay cambios importantes dentro de la composición de la microbiota y por lo tanto el perfil de citocina que puede estar asociado al folículo, con lo que se rompería la tolerancia inmunológica y los pacientes estarían condenados a mayor inflamación, mayor destrucción folicular y menos respuesta a los tratamientos. Y por último, las tendencias ahorita es hablar acerca de lo que le llamamos metagenómica. Y esto es que al igual que en las enfermedades autoinmunes, donde pensamos que una de las principales causas dentro de la fisiopatología es que secuencias pequeñas de DNA viral se insertan en nuestro DNA y las favorece a que se expresen antígenos propios como si fueran extraños, pues también se cree que van a haber enfermedades en que la microbiota cutánea de la piel cabelluda afecte el DNA de la persona y pueda condicionar a la pérdida de tolerancia inmunológica. También ahorita se está viendo, por ejemplo, con el boom de los medicamentos biológicos, que muchos de ellos van a actuar sobre vías de la inflamación importante, pero esas vías de la inflamación también participan dentro de la regulación del cabello. Entonces, por ejemplo, ahorita hay algunos artículos que hablan acerca de cómo los inhibidores del factor de crecimiento epidérmico que se usan, por ejemplo, para el tratamiento de los melanomas, van a tener una acción importante sobre las vías de las JAK-STAT y con eso también van a disminuir la tasa de diferenciación de las células de Sten que se encuentran a nivel del bulbo y con eso se va a producir caída de cabello. Y también les comentaba que con respecto al melanocito, ahorita aparte de las muy conocidas funciones como productor de melanina, como de alguna manera protección de los efectos de la radiación ultravioleta, ahorita también se habla acerca de su importante papel inmunológico y se habla de cómo el perfil de citocinas que produce el melanocito puede influenciar a que haya un desencadenamiento de cualquier tipo de alopecia. Aquí yo le puse, por ejemplo, este artículo que tiene que ver con la alopecia areata, pero pues ya hay otros estudios acerca de la participación de la interacción del melanocito y la respuesta inmune en la fisiopatología de las alopecias. Y con esto pues termino mi presentación acerca de inmunología y alopecias. Muchas gracias.